Vamos a estar viendo la siguiente parte de lo que es el Sermón del Monte. ¿Ok? Estamos observando las enseñanzas principales de Jesucristo. Y para poder observar estas enseñanzas, estamos yéndonos a lo que es Mateo capítulo 5, que es el sermón más importante que predicó nuestro Señor, más que nada por la longitud que éste tiene y la gran cantidad de temas que abarca este sermón. Abarca muchos temas que fueron repetidos durante todo el ministerio del Señor Jesucristo y que además de eso impactaron en la vida de las personas que lo estaban escuchando. Entonces tenemos que ver nosotros esta idea de que este sermón publica, nos dice cosas que son de extrema importancia para el cristiano. ¿Okay? Vamos a comenzar a leer nosotros desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Versículo 13 hasta el versículo 16. Y dice así, lo voy a leer desde la Reina Valera, ¿va? Dice así, ahí está. Dice, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo? Dame 2 segundos, no estoy leyendo desde la Reina Valera. 2 segundos. Ahora sí, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Esta es la parte que vamos a observar el día de hoy. Y lo vamos a observar básicamente como 2 metáforas, pero nos vamos a concentrar en la primera. La primera que utiliza el Señor es acerca de la sal. La segunda es acerca de la luz. La sal del mundo, la sal de la tierra, perdón, la luz del mundo. Son estas 2 metáforas que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que observemos nosotros la primera sobre todo y luego veamos qué es lo que añade, qué es lo que suma la parte de la luz del mundo. ¿Sí? Y finalmente, observemos que todas nuestras obras tienen que ser para glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Primeramente vamos a ver lo que significa ser la sal de la tierra. La sal de la tierra. ¿Ok? Y para entrar en esto, quiero que noten algo acerca de este texto. Lo que sucede cuando comienza este versículo, el versículo 13, es que pasa de estar abordando bendiciones, Jesucristo, a estar colocando responsabilidades. Si ustedes checan del versículo 1 al versículo 12, nos está hablando acerca de cómo es que somos bienaventurados los que son cristianos, ¿no? Los que son cristianos son personas, dice, bienaventuradas, y lo dice de forma continua, una tras otra, tras otra. Y la conclusión es que entonces tenemos que tener una alegría tremenda. Pero cuando comienza el versículo 13, pasa de estas bendiciones a responsabilidades. Versículo 13, vosotros sois la sal del mundo. Está diciendo quiénes son, pero dice, pero si la sal se desvaneciere, y entonces pasa algo negativo. Negativo, si ustedes son esto, pero no están obrando, no sirven para nada. ¿Sí? El título del tema jazz va a ser la sal y la luz. ¿Ok? La sal y la luz. Entonces está hablándonos de forma negativa y diciendo, si ustedes no se comportan de la forma en la que ustedes son, si son cristianos, si son la sal de la tierra, si son la luz del mundo, entonces no sirven para nada. ¿Sí? Y lo está utilizando de forma bastante fuerte, ¿sí notan? Porque literalmente dice la sal, si se desvanece, ¿con qué será salada? Si se desvanece, no sirve para nada. O versículo 14, en una luz que está sobre un monte no se puede esconder. O versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, porque no sirve para nada si se esconde. Lo que es un almud, lo vamos a observar ahorita, pero estamos hablando acerca básicamente de una especie de cubeta con la cual se podía cubrir esto. ¿Sí? Lo estamos viendo nosotros
básicamente que está hablándonos de forma negativa. Tienen que ser de la forma en la que son, tienen una responsabilidad. Y la primera forma en la que nos ilustra esta responsabilidad es al decir, ustedes son la sal del mundo. Quiero que noten entonces cómo comenzamos aquí. Vean el versículo 13. Dice, vosotros o ustedes. Y no está tirando palabras el Señor Jesucristo, sino que está abordando específicamente, que está hablando acerca de unas personas, ¿sí? Que estas personas, sus discípulos que están escuchando el mensaje, son descritos por esto. Entonces tenemos que ver nosotros que por unión, nosotros también somos descritos por esto. Así como los discípulos en el primer siglo, en este caso haciendo referencia a los 12 y a los que acompañaban a Jesucristo, eran la sal de la tierra, así también nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y considerar esta función que tiene la sal para cada una de nuestras vidas. Les voy a dar entonces 3 funciones que tiene la sal. Tiene 3 funciones, ¿sí? La sal, primeramente, podríamos decir nosotros, sazona las cosas, ¿sí? Sazona las cosas. Luego, en el primer siglo, por el hecho de que no tenían refrigeradores ellos, servía como un preservativo. Ayudaba a que las cosas no se pudrieran. Y tercero, daba sed, daba sed. ¿Sí? Esas son las 3 funciones que tiene la sal. Entonces tenemos una primera función. ¿Cuál es la primera función? Es que sazona. Entonces, cuando nos hace referencia a esto, es exactamente lo que realizamos nosotros hoy en día. Es que cuando tú colocas un platillo y tú pruebas este platillo y dices, ¿le falta sal? Es porque está careciendo de ese sabor que provee la sal, ¿sí? Y tú quieres ese sabor que está proveyendo. Por extensión, nosotros tenemos que ver como cristianos que también tenemos que sazonar nosotros las cosas. Tenemos que hacer que las cosas tengan un cierto sabor. Cuando las personas ven a cristianos, no pueden estar observando a gente que no tiene sabor en sus vidas. Y utilizo esta metáfora porque realmente se nota así. Hay personas que cuando piensan en cristianos, piensan en gente que que vive tristes, que vive sin alegría en sus vidas, que no tienen ninguna forma en la cual ellos en verdad estén amando, sino que piensan en gente que es hipócrita y que no ama en lo absoluto, ¿sí? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que parte de nuestra labor como cristianos es que nosotros tenemos que transmitir e irradiar en nuestro ser, ¿sí? Este amor, este gozo que viene de ser cristianos, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que darnos cuenta, cada uno de nosotros tiene que dar ese sabor a lo que sería la vida, ¿sí? Y pueden observar ustedes el versículo 16, donde también hace referencia a esto, y lo hace haciendo referencia a las obras de las personas. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, ¿no? Tenemos que nosotros estar haciendo buenas obras que estén dando para el mundo y que estén haciendo que las personas noten que son buenas obras. Y en este caso, glorifiquen a Dios por esto. Ese sabor que tenemos proviene de parte de Dios, ¿okay? Tenemos que darnos cuenta de eso porque la otra cosa que sucede, primera cosa que sucede, es que las personas carecen de sabor en su vida. Carecen de esa alegría, de ese gozo, no muestran ellos el efecto de ser cristianos que tiene dentro de sus corazones, ¿sí? Pero la segunda cosa que sucede, amigos, es que nosotros, en vez de estar enseñándolo afuera y estar realizándolo como algo que tienen que ver las demás personas, se oculta. Y entonces gente que es cristiana empieza a decir, el mundo está mal, tenemos que alejarnos nosotros del mundo. Tenemos que estar encerrados y no estar en contacto. Algunos por buenas razones, porque no queremos recibir la influencia que tiene el mundo en nosotros. Otros, podríamos pensar nosotros, que tienen malas razones, simplemente porque odian todo lo que está afuera y no quieren entrar en contacto con personas. Pero tenemos que darnos cuenta que esto de ser sal es
ser sal de la tierra, dice el versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. Sal de la tierra. O sea, ¿sí? No podemos nosotros asumir que vamos a salirnos de esta tierra, sino que permanecemos nosotros en ella. O chequen, por ejemplo, lo que nos dice la oración de Jesucristo. Juan 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. ¿Qué contesta la primera parte? Que diga la segunda parte, de no querer estar con el mundo, porque este mundo nos está influenciando a nosotros. Y la forma en la que lo coloca Jesucristo más bien dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿No? Está diciéndonos Jesucristo, quiero que los guardes del mal. O si vemos la forma en la que lo enseñaba Pablo, en 1 Corintios 5, versículo 11, chequen qué es lo que decía él. En 1 Corintios 5, 11 está bien interesante el trasfondo, porque aquí nos está haciendo referencia a cómo es que Pablo decía que debían de sacar a alguien que estaba pecando de forma extrema dentro de la iglesia. Y Pablo asume, hay una membresía de la iglesia. O sea, hay gente que forma parte de la iglesia, pero hay gente de esa que no tiene que estar ahí por el pecado, tienen que ser sacados. No pueden asumirse que son personas parte de la iglesia. ¿Ok? Vale la pena clarificar. No está diciendo ahí, si tú pecas, tienes que sacarte de la iglesia. No. Está diciendo, si tú eres alguien que está diciendo, yo soy cristiano, pero tu vida es una vida de constante pecado y estás realizando lo que dice que realizó esta persona, que incluso estaban teniendo, en este caso, relaciones con la esposa de su padre, haciendo referencia a su madrastra, para que no se asusten de más, pero empieza a cometer pecado y es alguien que forma parte de la iglesia, entre comillas, no es alguien que debe de estar ahí. ¿Sí? Y entonces él les dice a los de Corinto, no se tienen que juntar con gente así, pero entonces clarifica, y esta es la clarificación, no se refiere a gente que sea pecadora en general, sino a gente que diciendo ser cristiana continúe en el pecado. ¿Sí? Porque esos, podríamos decir nosotros, están más perdidos que aquellos que están afuera en el mundo, que andan en pecado. Nosotros más bien tenemos que comunicarles el evangelio a aquellos que andan en pecado afuera en el mundo y estar rogándole a estas personas que se transformen. Pero estas personas están más lejos. ¿Sí? Entonces dice el versículo 11, chequen, 1 Corintios 5, 11. Dice, más bien, yo os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí? Está asumiendo, no tienen que estar con las personas que llamándose hermanos están ahí, pero con el resto, con el mundo, tienen que estar. Chequen el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, tendrían que salir del mundo, y eso no es algo que se pueda realizar. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros que estamos en un mundo de pecado, por supuesto que sí, y tenemos que permanecer firmes, sazonando este mundo. ¿Sí? Y eso nos lleva a nosotros a nuestra segunda función como sal. Segunda función, no solamente tenemos que nosotros, en nosotros mismos, mostrar esa vida cristiana, ¿sí? Sin ser cambiados por el mundo y sazonar nosotros el mundo, sino que también nosotros tenemos que servir como preservativo, como algo que está haciendo que el mundo no continúe en su caída, que no continúe en este camino de pecado que está viviendo el mundo. ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros que el mundo, primeramente, anda en un camino de autodestrucción. Y esto es algo real. No podemos nosotros asumir que no existe. Tenemos que darnos cuenta, abrir los ojos y decir, en verdad, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Y se nota de forma constante. Ok. Mientras entramos en este punto, quiero que notemos nosotros que mientras que nuestro rol es preservar el mundo del pecado,
vamos a ser mal vistos, aún con esto, ¿sí? Y va a ser asumido que más bien nosotros estamos pudriendo el mundo. Esto es algo bien común, que los cristianos sean reconocidos por estar dentro de una religión que generó guerras y que generó muchas muertes. ¿Y hay algo de cierto en eso? Por supuesto que sí, porque sí han sucedido guerras como las cruzadas, donde se estaba asesinando a gente por tener otras creencias, ¿sí? Ahora, eso no es una creencia cristiana. Nadie que sea cristiano en verdad va a decir que eso es algo que se tiene que realizar, ¿ok? Pero tenemos que darnos cuenta que eso es algo real y se ignora todas las muertes que han sucedido globalmente. Si nosotros observamos la historia, podemos ver grandes conquistas que han sucedido a través de todos los tiempos. Simplemente observemos nosotros la historia bíblica, que nos habla de grandes reinos que estuvieron asesinando gente de forma constante, como lo es Babilonia, como lo es Grecia, como lo es Roma, ¿sí? Ellos que estuvieron de forma constante en una serie de asesinatos. Mientras que nosotros podíamos observar las cosas buenas que han salido del cristianismo, como lo es avances intelectuales o avances culturales. Si nosotros observamos la historia de científicos y de gente que estuvo promoviendo la educación, podemos observar que ha sido guiada por cristianos, ¿sí? Escuelas como lo son Harvard, como lo son Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, que nombro estas porque son las escuelas más reconocidas en todo el mundo. Todas estas surgieron con el motivo de estar edificando a ministros para la obra del ministerio, ¿sí? Su fin primero, al momento en el cual fueron creados, era generar a predicadores y generar a gente que estuviera proclamando la palabra de Dios, ¿sí? Aparte de eso, sin embargo, también se generó un sistema educativo, porque la gente tiene que aprender a leer, dijeron los cristianos, para poder leer la palabra, porque si no, no van a poder habitar en la Biblia. Tienen que aprender a leer. Además de eso, en la parte cultural, podemos ver a grandes figuras como lo son Bach, ubican a, voy a pronunciarlo de la forma en la que puedo, una disculpa si me equivoco, pero Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes músicos, él era cristiano y escribía al final de cada una de sus obras Soli Deo Gloria, que es solamente la gloria a Dios, ¿sí? O podemos observar otros músicos como lo son Handel o Vivaldi, que también eran cristianos y eran gente que estaba haciendo esas obras para Dios. En cosas de salud, también cristianos generaron movimientos que hacían hospitales, porque ellos tenían un mandato a partir de la Biblia de estar cuidando de huérfanos, estar cuidando de gente que estuviese con poca provisión para poder cuidar de sí mismos, ¿sí? También generaron lo que serían las semillas para poder hacer el cambio de erradicar la esclavitud. Y si nosotros pensamos en Martin Luther King, por ejemplo, que estuvo liderando este movimiento en Estados Unidos, por ejemplo, pensamos nosotros en un ministro de la palabra que tenía sus valores a partir de la Biblia y que hablaba en sus discursos citando versículos de la misma palabra. Estamos pensando nosotros en la forma en la que Dios ha estado preservando a través de su gente la cultura del mundo, ¿sí? O las naciones de todo el mundo. Y podemos pensar nosotros, entonces también, ejemplo, en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Versículo 19, donde nos habla acerca del propósito de la ley de Dios. Y dice, Dios estableció, estoy explicando, Dios estableció su ley a causa de las transgresiones del mundo, para poder él preservar al mundo hasta que llegara, en este caso Jesucristo, hasta que llegase la simiente de la promesa, ¿sí? Es lo que nos habla este mundo. Las leyes, en el caso de Israel, fueron realizadas para poder preservarlos hasta que llegara Cristo, porque si no se habrían perdido. Y de la misma forma podemos pensar nosotros eso realizado con el mundo. Al establecer en el corazón de los hombres Él, Dios, un deseo por generar leyes,
por generar gobiernos, ¿sí? Él está preservando lo que sería todo el mundo. Dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles, en mano de un mediador. Les digo, en este caso está hablando de las leyes en el caso específico de Israel, pero podemos transportar nosotros eso y ver que el hecho de que Dios estableciera a personas que estuvieran realizando gobiernos y leyes y legislaciones ha sido la gracia de Dios para preservar el mundo. Y mucho de eso ha sucedido con cristianos. ¿Ok? Entonces termino ahí lo que sería la pausa. Dice el versículo otra vez, entonces, ahora sí nos regresamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra y tiene que ser no solamente sazonada la tierra, sino que también tiene que ser preservada, ¿sí? Y tiene que estar esta gente buscando preservar la tierra, aún con el odio que van a estar recibiendo, ¿sí? Es bien importante que veamos nosotros esto. Chequen el versículo anterior al que estamos leyendo, el versículo 12, y noten el tan grande contraste que aparece. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Noten que está hablándonos de la persecución. Está hablándonos acerca de lo que dice el versículo, son maltratos, son persecuciones, son toda clase de mal, ¿sí? Y el siguiente versículo, sin embargo, está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Tienen que estar salando a la tierra. Y esto forma parte de lo que es su identidad como cristianos, mi identidad como cristianos. Y lo pone de una forma tan fuerte, porque mientras que en un versículo dice, ustedes van a ser perseguidos, en el otro dice, tienen que seguir salando la tierra, ustedes, ¿sí? No importa si van a seguir siendo perseguidos. Y noten ahora cómo es que da esa cosa de, no importa si son perseguidos. Lo da de una forma bien dura. Chequen el versículo 13, dice así, sois la sal de la tierra. Y aquí va lo que vamos a ver. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras palabras, Jesucristo está diciéndoles, continúen salando. Si no salan, no sirven para nada. Aun si son perseguidos, tienen que realizar esto. Y entonces tenemos nuestro tercer motivo de la sal. ¿Cuál es el tercer motivo de la sal? Es provocar sed. Provocar sed. Y tiene que suceder esto. Chequen lo que nos dice la idea de provocar sed. Lo que hace la sal es que si tú la echas en algo, aún en agua, te continúa dando más y más sed. Si tú colocas la sal como cristianos y no solamente muestras los frutos de ser cristiano para otros, y no solamente preservas y continúas haciendo bien, sino que también tienes el objetivo de, yo quiero generarles a las personas sed para que ellos quieran recibir agua y el agua de Dios, ¿sí? Entonces estamos cumpliendo nosotros nuestro deber. Estamos generando a gente que quiera beber de la fuente de Dios. Y eso tiene que ser un motivo entonces, porque aún si nosotros somos perseguidos o rechazados, queremos seguir generando sed de Dios en este mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que realizar? Tenemos que nosotros mostrar el cambio que ha tenido Dios en nosotros, cómo nos ha transformado. Primera cosa, estar sazonados. Queremos, dos, mostrar, preservar todo lo que es bueno en este mundo y continuar avanzando bondad en este mundo, aun si sabemos que este mundo va para abajo y va a seguir para abajo, pero continuar nosotros intentando preservarlo, ¿sí? Y tenemos que nosotros, deme dos. En el segundo,
¿Por qué? Porque amamos nosotros que la voluntad de Dios se cumpla en este mundo. ¿Sí? Y 3, queremos que la gente tenga sed de Dios y continuamos salando para que la gente sea atraída a Dios. ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo nosotros nuestro deber. Y si no lo hacemos, somos como sal que no tiene sal. Lean otra vez el versículo. Esta es la segunda parte. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué significa esto? Significa que en el primer siglo, de donde obtenían ellos la sal, que era del mar muerto, la sal se empezaba a contaminar. A la sal entraban otros minerales y entonces ya no servía para salar. Y si nosotros somos esa sal y esta sal es contaminada con otras cosas, es contaminada con malas acciones, es contaminada con malos deseos, es contaminada con el actuar del mundo, es contaminada con dejar que nuestro corazón esté moviéndonos en vez de la voluntad de Dios. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Estamos dejando de ser sal y simplemente no podemos entonces ser sal nosotros. ¿Sí? Lo que está diciéndonos aquí esto es entonces que tenemos que tener cuidado de la relación que tenemos nosotros con todo lo que le quita la sal a nuestra vida. Chequen, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y aquí básicamente nos dice, tenemos que tener cuidado de aquello que no proviene de Dios. Eso es todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en nuestra carne. ¿Sí? Y de ahí falta todo lo que hay en Satanás. Por ahorita vamos a quedarnos con el mundo y con nuestra carne. Y entonces dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En otras palabras, en el mundo hay deseos que llevan a la persona, ¿sí? Hay deseos que agarran y atraen a las personas y ninguno de esos deseos tiene que atraernos a nosotros porque no proviene de Dios. Si nosotros empezamos a llevarnos por ellos y empezar a querer satisfacer los deseos de nuestra carne o los deseos de nuestros ojos o rendirnos a lo que está mal en este mundo, la vanagloria de la vida, vamos entonces a nosotros perder de vista a Dios y vamos a dejar de estar salados, dejar de estar teniendo este actuar de Dios en nuestras vidas. O chequen, por ejemplo, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Y ahí dice, si alguno de nosotros ama al mundo y tiene una amistad con el mundo, entonces este no es amigo de Dios. Este no ama a Dios. ¿Sí? Chequen lo que dice aquí. Dice el versículo, o almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque no son fieles a Dios. Porque andan entre dos amantes. Uno es Dios, el otro es el mundo. Y se están acercando a ambos, como si pudieran mantener una relación con los dos. Pero dice, no, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está yendo en contra de Dios, está separado de Dios y Dios está separado de él. Y ese sentimiento de pesar, de esto es en verdad grande, estás yendo en contra de Dios, es lo que quiere transmitir en este caso Jesucristo, cuando dice, si se desvanece la sal, ¿con qué será salada? Está siendo sarcástico y está diciéndole a estas personas, simplemente, si no tienes sal, no es sal. Y tú no eres cristiano.
y no sirves para nada. ¿Sí? Y entonces lo aumenta todavía más con la última parte del versículo 13, Mateo 5:13, si nos regresamos. Mateo 5:13, que termina entonces, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, destaca una y otra vez para decir, si no tienen sal, no son nada para mí. ¿Sí? Es la idea. Cuando nos está diciendo aquí, es para ser hollada, está diciéndonos es para que sea pisoteada. Así, tanto sirve. No sirve para absolutamente nada. Solamente para ser echada afuera y pisoteada por las personas. ¿Sí? Entonces, noten que está diciéndonos de forma constante y lo dice entonces a través de 4 partes, perdón. ¿Sí? 4 partes. Porque así de grande, si Jesucristo predicaba de forma fuerte en este tipo de cosas. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Primera cosa. Segunda cosa, no sirve para nada. Tercera cosa, sino para ser echada fuera. Y cuarta cosa, y ser hollada por los hombres. Destaca una y otra vez la fuerza que tiene que tener esto. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces ahí? Tenemos que vigilar nuestra vida y ver si en verdad esta vida que tenemos nosotros está salando el mundo. Y una forma bien sencilla de realizar eso, amigos, es que veamos nosotros si vivimos una vida diferente a las de las demás personas. Si nosotros en verdad se puede distinguir y decir, este de aquí es cristiano. Y hay una diferencia clara entre cómo es que estamos viviendo nosotros la vida y cómo es que la están viviendo los demás. Durante las dificultades, si estamos reaccionando de forma distinta. Durante las presiones y los estreses, estamos reaccionando de una forma diferente. Durante aún lo que es bueno que está llegando a nuestra vida, que reaccionamos extremadamente distinto. Si tú cuando estás recibiendo dificultades, reaccionas con esperanza y dices simplemente, esto no tiene ningún valor en comparación con Dios. O si cuando tú estás recibiendo algo bueno en tu vida, dices, esto no tiene ninguna comparación con Dios. ¿Sí? Y es la misma respuesta. Tenemos que tener algo diferente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todos nosotros, independientemente de lo que pensemos, podemos entrar en la larga lista de personas que siendo cristianas están entrando en adulterio, están entrando en abortos, están entrando en abusos, están entrando en divorcios, ¿sí? Y estar vigilando nosotros esta vida y que seamos nosotros en verdad distintos. Porque un verdadero cristiano lo es, ¿sí? Si nosotros checamos Santiago, la carta de Santiago, podemos ver más de estas cosas. Les voy a dar unas cuantas. Santiago habla de diferencias en el sufrimiento, habla de diferencias en el cuidado de huérfanos y viudas, o en este caso cualquier persona que sea débil. Santiago habla de diferencias en la lengua, perdón, en el uso de la lengua. Si hay críticas, si hay chismes, si hay cualquier otra cosa que esté dentro de la plática que tenemos nosotros normales, pero hablando mal acerca de algo, de alguien allá afuera. Santiago habla también de diferencias en las obras de la persona. ¿Sí? Y podemos seguir nosotros sumando cosas a esto. El uso que tenemos con el tiempo, el uso que tenemos con el dinero, y continuaríamos con esta lista de forma interminable. Pero vamos a pasar nosotros al siguiente versículo, ¿ok? Para hablar acerca de la segunda metáfora y pensar qué es lo que agrega esta metáfora, ¿ok? Chequen el versículo 15 de Mateo 5. Y ahí tenemos la luz del mundo. Dice el versículo 14, perdón, 14, no 15. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Okay?
¿qué nos está hablando aquí? Tiene una idea muy similar a lo del versículo pasado. ¿Sí? Nada más que lo que cambia es la forma en la que lo está ilustrando. Y esa es la que nos ayuda a ver a nosotros qué es lo que agrega estos dos versículos. ¿Sí? Mientras que este versículo dice, son una luz y esa luz tiene que alumbrar. Y eso es lo mismo que decir, son la sal y tienen que estar yendo con la tierra. ¿Sí? La diferencia es que esta palabra luz evoca ciertas cosas. Luz nos recuerda, por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Chequen Juan capítulo 8, versículo 12. Que es el Señor Jesucristo, y está hablando Él, y dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Está diciendo, yo soy la luz del mundo, y esas son las mismas palabras que está abordando, en este caso, el Evangelio de Mateo, y que está hablando Jesucristo. Deme dos. Ahí está. Ok. ¿Qué más nos recuerda? Nos recuerda que entonces Jesucristo es la luz del mundo que está iluminando y que las tinieblas no prevalecen contra ella, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 5. Y nos dice entonces que mientras que Jesucristo hablaba de sí mismo diciendo esto, en este caso en Mateo, Él les está pasando a sus discípulos este papel de ser la luz del mundo. Él está hablándonos entonces de que Él, Jesucristo, cuando Él es el principio por el cual viven sus discípulos, el principio que guía sus vidas, cuando Él está obrando en sus vidas y entonces las transforma y ahora se muestran ellos como una imagen de Jesucristo. Jesucristo ilumina entonces desde cada una de las personas, independientemente de si soy yo, o es Manny, o es Cloud, o es Jazz, todos pueden ser una luz que iluminen la luz de Cristo. ¿Sí? Nos dice entonces que nosotros somos como, como una luz que está adquiriendo su fuerza de otra. ¿Sí? Somos como un reflejo de quién es Jesucristo. Somos unos que no tienen una luz propia, sino que están reflejando. Cuando Jesucristo vino al mundo, el mundo estaba en tinieblas. Cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas, nosotros estábamos en tinieblas. Pero una vez que Él llega y transforma, Él provee una luz que a nosotros nos ilumina para poder iluminar a otros. ¿Sí? Y tenemos que tomar bien en serio este papel para nuestras vidas. ¿Sí? Reciban la luz de Cristo. Es lo que quiere decir aquí entonces. ¿Ok? Y entonces continúa asentando esto. Ahora noten la forma en la que lo acentúa. Lo acentúa en el versículo 14 diciendo, simplemente no se puede ocultar. Versículo 14. Si una persona es cristiana y ha sido iluminada por Cristo, va a iluminar y no se puede ocultar. Dice el versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, si tú tienes una ciudad que tiene luz en sí misma y se encuentra arriba, todos la van a observar. No existe nada que la tape. No existe forma de que pueda ser ocultada esta. Ahora ya no está haciéndolo de forma tan negativa, no lo está haciendo de forma negativa, lo está haciendo de forma, si son la luz del mundo, no pueden ser ocultados. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros que en verdad tengamos un encuentro con Cristo, que nos ilumine a nosotros y haga que, independientemente de que no pueda ser ocultada nuestra luz. ¿Sí? Entonces persevera, en este caso en nuestras vidas, a pesar de lo que se cae, persevera a pesar de la falsedad del mundo, como nosotros comunicando la verdad. ¿Okay? Segunda implicación que nos pone aquí, chequen lo que dice el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y entonces ahí nos sitúa dentro de una casa, dentro de una casa del primer siglo, y las casas del primer siglo, si pensábamos nosotros en cómo eran,
eran básicamente un cuadro. Entonces este cuadro se encontraba dividido, podríamos pensar nosotros, pongo esto como para que lo noten, digamos que este es el cuadro, ¿ok? Y en esta parte de acá se encontraba una cama. Y en esta parte de acá se encontraba una división que permitía que estuvieran aquí animales y que estuvieran guardados del frío, ¿sí? Como si fuera un pequeño establo dentro de esta casa. Y no muchos tenían para más que esto. Entonces tenían su cama, tenían los espacios de la casa y tenían el espacio para los animales. Y por aquí se encontraba la puerta, ¿no? Lo que hacían ellos para la luz entonces era algo que hacemos nosotros hoy en día. Era que colocaban un, deme 2 segundos, ¿dónde está el versículo 16? 15, perdón, colocaban un candelero. Entonces colocaban algo que alzara y que pudiera sostener la luz. Y esta luz, al estar en el centro, iluminaba tanto a los animales como iluminaba el resto de la casa, ¿sí? Y así dice, ustedes son como una ciudad que está en una colina, en lo alto, por eso no puede ser ocultada, o son como una luz que se encuentra arriba e ilumina todo indiscriminadamente. Y es la idea. No solo tenemos que ser luz que refleja la luz de Cristo, porque esa luz nos ha afectado a nosotros y pasamos de ser tiniebla a ser luz, sino que también nosotros estamos siendo una luz que ilumina independientemente de quién. Ilumina a todo el cuarto, o ilumina en nuestro caso a todo el mundo. En nuestra familia, ilumina a nuestros compañeros de clase, si están en la escuela, ilumina a los que trabajamos, con los que trabajamos, perdón, ilumina a los que se encuentran en nuestra iglesia, ¿sí? Ilumina a todos con los que nos acercamos nosotros, que forman parte de esta casa, ¿sí? Y ahora sí, terminamos nosotros con el versículo 16. Y chequen lo que dice el versículo 16. Agrega una última cosa. Dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Notan? La idea del versículo pasado. Iluminen toda la casa. En este versículo 16 dice, alumbren a todos los hombres, delante de los hombres. ¿Y qué significa iluminar? Significa, versículo 16, para que vean vuestras buenas obras. Es que vean sus buenas obras. Y nos agrega una cosa, nos agrega el objetivo de que las personas vean nuestras buenas obras. El objetivo de que nosotros sazonemos, preservemos, que nosotros estemos actuando como una sal que está causando sed en las personas. Y el objetivo, termina el versículo, es que viendo sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que glorifiquen a Dios. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos en el Evangelio de Mateo, dentro de este mismo sermón, unos capítulos adelante, Jesucristo va y condena a los fariseos que estaban orando en las esquinas para ser vistos, a los fariseos que estaban pasando hambre y teniendo ayunos, pero que no colocaban aceite en sus caras. Eso es, que no se arreglaban ellos para poder lucir como normalmente, sino que se dejaban de caer para que ayunando se viese que ellos estaban ayunando. Él condena a los fariseos que estaban haciendo obras para ser vistos. La diferencia entre nosotros y ellos, porque ambos tienen que tener obras que tienen que ser vistas. La diferencia es que los fariseos de esta plática de Cristo, de esta predicación de Cristo, lo hacían para conseguir gloria ellos, para conseguir ellos una altura, para que tuvieran el primer lugar en las sinagogas, para que fuesen hablados dentro de las plazas. Pero lo que hace un cristiano no se realiza por esto, se realiza para que el aplauso lo consiga Dios y para que sea glorificado Dios en todo. Y entonces en nuestro actuar tiene que verse que la fuerza, que la bondad, que todo lo bueno
proviene de Dios. Chequen primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Y esa es la forma en la que lo ilustra Pedro. Pedro que seguramente escuchó muy claramente estas palabras y enseña de forma muy similar en su carta, en su primera carta. Chequen la similitud. Dice el versículo 11, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Él dice, todo lo que tú haces, si tú hablas o si tú sirves, tienes que servir a partir de lo que viene de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Misma forma de hablar de Mateo. Mateo dice, viendo sus buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En este versículo, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Entonces, lo que sabía en este caso Pedro era que el motivo de nuestra vida, amigos, el motivo de nuestra vida y de nuestras acciones es que Dios sea glorificado en todo, al tener una vida que depende de Él y que está enfocada en cumplir su voluntad y que está realizando todo esto aún con las dificultades e iluminando a gente. ¿Sí? En otras palabras, si nosotros checamos denme 2 segundos. El catecismo de Heidelberg, perdónme la pronunciación. La primera pregunta del catecismo de Heidelberg, o si checamos nosotros la primera pregunta del catecismo de Westminster, el catecismo corto de Westminster, voy a leer de esa, la del catecismo corto de Westminster. Chequen la primera pregunta. La primera pregunta dice así, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sí? Es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente. Nuestro objetivo en la vida principal es glorificar a Dios. Y chéquese que aquí cuando se refiere a principal, no se refiere a, ok, tienes que glorificar a Dios en esta tarea en la mitad de tu día. Y luego en lo demás ya no tienes que glorificar a Dios. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo él, este catecismo, que es uno de los más importantes de toda la iglesia, es el fin principal en el sentido de que este tiene que estar en todo y todas las demás cosas que tú realices tienen que estar abajo de eso. ¿Sí? Ejemplo, denme 2 segundos. La acción principal que tienes que realizar al nadar es que tienes que flotar. Voy a poner como ejemplo. Las acciones secundarias es que tienes que estar pataleando, que tienes que estar controlando tu respiración y estar haciendo los bucitos, que tienes que estar tú moviendo tus brazos para estar avanzando, pero ninguna de esas cosas se puede si no flotas, ¿sí? Porque te mueves, te mueres, te ahogas, ¿sí? De la misma forma, un cristiano tiene que ver que el fin principal de toda su vida es glorificar a Dios. Y todas las cosas que realiza tienen que tener este fin principal. Y pueden tener otros fines secundarios, pero nunca puede escasear este fin principal. ¿Sí? Entonces terminamos nosotros con esta idea. Tenemos que vivir nosotros para la gloria de Dios y disfrutar a Dios para siempre. Tenemos que ser cambiados por Dios. ¿Ok? Meni, ¿nos ayudas a orar para terminar, por favor? Tipi. Muchas gracias, Meni. Paz. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos visto el día de hoy, Señor, por este estudio que estamos realizando sobre el Sermón del Monte. Te damos gracias porque el día de hoy nos enseñas que no debemos de contaminarnos del mundo, que debemos de estar
siendo sal, Señor. No queremos ser de esa sal que no sala nada y que no sirve para nada, ni esa luz que no alumbra, Señor, sino queremos ser cristianos que se estén siendo salados, Señor, que estén primeramente nosotros teniendo sed de ti y provocando sed a otras personas, Señor. Queremos lograr eso, no queremos tener vergüenza de ti, queremos proclamar el Evangelio, proclamar a Cristo por todos lados, Señor. Danos esa voluntad, ese sentimiento y ese amor por tu palabra para que podamos hacerlo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que estas palabras que vimos hoy, esta enseñanza más que nada, que se quede en nuestro corazón, Señor, que se vuelva una convicción, Señor, un verdadero conocimiento y que no solamente sea algo que vimos en un estudio, sino que sea parte de nuestra vida, Señor, y que lo podamos realmente aplicar a nuestra vida. Te pedimos todo esto y te agradecemos por el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.